Bueno, jóvenes, buenas tardes. Jóvenes, ya dije los jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, pues increíblemente estamos llegando a la parte final, la tercera de las tres partes en las que hemos dividido las charlas. ¿Se acuerdan? La primera etapa, la etapa de la reflexión o el pensar, la etapa de la proyección o el proyectar, y ahora nos toca entrar a la tercera, que es la etapa de la construcción o el construir. Yo voy a mostrar básicamente, no exclusiva, pero básicamente la técnica constructiva que hemos platicado o esbozado aquí imágenes a lo largo de estas sesiones anteriores. Recuerden que antes de abandonar el proyecto arquitectónico, quiero hacer 2 o 3 observaciones que las dije, pero no con el énfasis que he pensado debo hacerlo. Miren, el proyecto o la etapa de proyectar liga la etapa del pensar y la etapa del construir. ¿En qué sentido? Yo asumo que no se puede proyectar nada que no se haya pensado antes. ¿Sí? Por eso, en parte, estoy en contra del procedimiento de enseñanza. A veces, cuando yo estudiaba, insisto, no me refiero a la época actual porque desconozco la casi totalidad de los ejercicios que se realicen en los distintos talleres. En mi época se hacían unas cosas que se llamaban repentinas, y como su nombre indica, eran de repente. Uno llegaba a las 8 de la mañana sin saber nada, y el maestro les decía, ustedes tienen que hacer el proyecto de tal cosa en tal lugar. Ya les platiqué yo el que recuerdo así, que se me quedó grabado, un chalet, ni siquiera un albergue, una vivienda de campo, un chalet en Poco Park. ¿Qué características tenía Poco Park? ¿Quién sabe? Hacía frío, hacía calor, claro, pero ahora sabemos ya algunas características. Y entonces el tema nos daban a las 8 de la mañana y en el transcurso del día, no sé si hasta en la noche o en la tarde, había que entregar el proyecto. Imagínense, yo ya decía la vez pasada que inventar un objeto que no existe, a mí me parece que es una tarea sumamente compleja. Inventar algo que no existe y traerlo a la presencia, un poco heideggerianamente, ¿se acuerdan? Dice Heidegger, la finalidad fundamental de la técnica no es hacer cosas. La finalidad fundamental de la técnica es descubrir cosas, es desocultar cosas, es traer cosas de la no presencia a la presencia. Descubrir, como el verbo lo dice, descubrir, quería destapar. Si cubrir es tapar, pues descubrir es destapar. Destapar cosas que existen, pero no existen o no se ven. Bueno, ese proceso es sumamente complejo. Entonces, ¿qué hacíamos los estudiantes de aquel entonces? Y no sé qué hagan los estudiantes de ahora. Pues ir a la biblioteca, ¿sí? A ver, chalet, popopar, suspirando porque hubiera un tema que dijera chalet de popopar para copiarlo, para fusilarlo, ¿no? Pues ese es mi tema. Entonces, a ver en qué revista, de qué año, de qué día, etcétera, está el tema que me están dejando para entonces yo lo copio y lo presento. Entonces, ese era el procedimiento. Si no se descubría o si no había en las referencias bibliográficas el tema exacto, pues uno que se aproximara, ¿no? El más cercano a, para poder entonces trasladarlo y entonces presentarlo en esa premura del tiempo. Entonces, la reflexión, si no se piensa un proyecto, es muy difícil que se pueda hacer el proyecto. Esa es la propuesta. Hay que reflexionar y pensar y documentarse. Miren, hacer un proyecto bien visto desde otra manera es un problema que hay que resolver. ¿Y qué hace uno cuando tiene un problema que resolver? Bueno, pues investigar el problema. Si yo conozco el problema,
el conocimiento del problema es el inicio de la solución del problema. Si yo desconozco el problema, en cualquier sentido y en cualquier ámbito, pues es muy difícil que yo lo pueda solucionar porque no lo conozco. Bueno, pues esta es la idea de nutrir de información, de pensamiento. También en la escalera que presentamos la vez pasada, yo les decía y preguntamos, ahí estaba el maestro Agustín Hernández, que él, cuando él estudió, en los planes de estudio, hasta el tercer año se estudiaba, había taller de composición arquitectónica. Y otros arquitectos de su generación, o más o menos contemporáneos, mencionan que hasta el cuarto año. Alguna vez hice el recorrido de todos los planes de estudio que había tenido la escuela hasta el año de 92, y allí nos encontrábamos planes de estudio en donde en el cuarto año se tomaba el primer curso del taller de proyectos, o taller de composición, o taller de arquitectura, como se llamaba antes, y ahora se llama taller de diseño, equivocadamente creo yo. Y otros planes decían hasta el tercer año. Agustín nos decía, hasta el tercer año yo pude hacer una composición arquitectónica. La referencia que yo pongo son las escuelas de música. Si ustedes van a una escuela de música, bueno, para empezar, fíjense una cosa que no he mencionado y se me ha olvidado y me parece importante. En las escuelas de música hay varias carreras. Una de ellas es composición musical, otra es interpretación musical, otros son directores de orquesta, otros estudian dirección de coros, otros son etnomusicólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben, del 100% de los alumnos que estudian música, ¿cuántos estudian composición musical? Bueno, 1 de cada 10, o cuando mucho, 15 de cada 100. Fíjense, entre el 10 y el 15% de los alumnos estudian composición musical. Si esto lo trasladáramos a nuestro ámbito, diríamos, tal vez el 10 o el 15% deberían estar estudiando para compositores arquitectónicos. Y el resto, 85, estudiaría para constructores, para programadores, para teóricos, para docentes, para etcétera, etcétera, todas las especialidades. La minoría son los que son aprobados para estudiar la composición musical. Fíjense, hagan memoria, ¿cuántos músicos conocen? Muchísimos. ¿Cuántos de ellos son compositores? Una minoría. ¿O cuántos de ellos son compositores, buenos compositores arquitectos, musicales? La minoría, diríamos. Puede ser que haya muchos compositores, pero la minoría son reconocidos por su talento y su calidad como compositores. Ya lo dijimos aquí, que más o menos con todas las analogías, Lenin, un señor que ya nadie cita, decía que todas las analogías cojeaban. Y es cierto, no se puede trasladar de la música a la arquitectura, pero puede ser que no todos los estudiantes de música tienen capacidad para ser compositores musicales. La pregunta es que si la mayoría de los estudiantes de las escuelas de arquitectura tienen capacidad para ser compositores arquitectónicos. Ya lo dije la otra vez, a lo mejor pueden ser unos enormes, talentosos constructores, o enormes y talentosos administradores, o etcétera, todas las especialidades. Entonces, yo lo planteé como pregunta y lo reitero. ¿Por qué insistir en formar proyectistas que además, independientemente de las cualidades, en el campo profesional no van a encontrar acomodo? Ya lo dije, si ustedes hacen un recuento, ¿cuántos de los arquitectos que habemos aquí en esta escuela nos dedicamos a la composición arquitectónica o vivimos de la composición arquitectónica? Díganme cuántos. Pues yo no sé cuántos, pero yo estoy seguro que es una abrumadora minoría, los que se dedican a esto. Bueno, entonces, la relación entre el pensar y el proyectar. Y lo segundo es que yo pienso que en las escuelas de arquitectura todos los proyectos que se hagan deben ser construibles. Es decir, no se pueden hacer proyectos, o no se deben o deberían hacer proyectos
que no tengan una visión orientada a proyectos que se pudieran construir. Ya sabemos que en las escuelas el enorme porcentaje, si no es que el 100% de los proyectos que se hacen no se construyen, pero eso es diferente a no proyectar pensando en la posibilidad de la construcción, ¿sí? Yo he visto temas aquí que a mí se me enchina la piel. Una casa submarina, ¿no? El proyecto de una casa submarina. Entonces, imagínense cómo una casa, no sé, abajo del mar, ¿de qué materiales? No sé, imagínense, si un problema sería hacer una casa submarina, cualquiera de los arquitectos que llevamos muchos años de experiencia, de práctica, sería un problema terrible, ¿no? O una casa en la luna, ¿no? Pues esos temas, yo he encontrado alguna vez, no soy un acucioso investigador, pero que encuentro que hay temas en los talleres que se casa en la luna y casa en el fondo del mar, en la cima del mar, ¿no? La cima con ese, acuérdense, ¿no? Cima y cima. Entonces, en la cima del mar, en las honduras, en un terreno topográficamente accidentado. ¿Cómo proyectar una casa en el mar? Bueno, en fin. Entonces, pasamos a la construcción, ¿sí? El tercer espacio de las charlas. Fíjense que construir viene de una palabra latina que se escribe estruere, S-T-R-U-E-R-E, estruere, que curiosamente es la misma raíz de la palabra instruir. Qué interesante, para una escuela. ¿Y qué quiere decir? Estruere quiere decir juntar, amontonar, apilar, reunir. En el caso de la construcción, ¿qué cosa? Materiales. En el caso de la instrucción, ¿qué reúne uno para instruirse? Pues conocimientos, ¿no? Experiencias. Por eso es la misma raíz que relaciona instruir con construir. Construimos con materiales, nos instruimos con ideas, con conocimientos, con experiencias. Bueno, esta idea del construir, aquí la vamos a ejemplificar simplemente con el sistema constructivo que ya hemos platicado, que se usa dominantemente en el centro del país, aunque obviamente pues, tiene sus ramificaciones. En toda la República, en el norte, en Ciudad Juárez, Tijuana, Ensenada, ustedes ven construcciones de este tipo, y ahora que vamos a Tuxtla Gutiérrez, también allá hicimos un taller hace unos 6 o 8 años, y resulta que allá, fíjense, ustedes conocen Chiapa de Corzo, o al menos han visto la pila, le llaman, ¿no? El lugar donde está la fuente en la plaza central de Chiapa de Corzo. Yo siempre que he ido y que veo esa maravilla de la artesanía hecha con ladrillo, la pregunta es, ¿dónde están las personas que hicieron eso? Y no es posible que esa calidad de trabajo y de producción artesanal de ladrillo solo hayan construido esa pila. Yo siempre he preguntado que debe haber otros lugares, otras construcciones en la misma Chiapa de Corzo o en los aledaños que sean ejemplos de ese enorme desarrollo y talento constructivo con ladrillo. Porque no alcanzo a entender que sea el único ejemplo de arquitectura de ladrillo a ese nivel en esa región. Porque curiosamente yo no conozco otra construcción, un convento, una iglesia, etcétera, que tenga el grado de desarrollo y de perfección. Si ustedes van, y si no han ido, pues vayan cuando sea posible, cuenten el número de piezas de ladrillo especiales, porque resulta que al contar uno encuentra del orden de 20 a 30 ladrillos de distinta geometría, de distintas dimensiones, construidos exclusivamente para hacer ese monumento público o esa pila, como le llaman allá en el sureste de la República. Bueno, nosotros vamos a abordar en torno al construir, hablando de esta técnica constructiva. Yo voy a tratar de ir respondiendo en función de las preguntas que se van ocurriendo. Si ustedes tienen alguna pregunta en torno a la técnica, pues nos la hacen con mucho gusto. Si sé la respuesta, la esbozaré. Primero, es una técnica constructiva que surge según
los bovederos, así les llamamos genéricamente a las personas que hacen este trabajo, en dos partes. Unos dicen que en Tequisquiapan, aquí en Querétaro, rumbo a Querétaro, 150 kilómetros más o menos de la ciudad, y otros dicen que en Lagos de Moreno, allá en el estado de Jalisco. Si uno ve bóvedas hechas por bovederos de Lagos de Moreno y las compara con las bóvedas hechas por los artesanos de Tequisquiapan, uno ve la diferencia. Es diferente. Generalmente los de Lagos de Moreno las hacen con la idea de recubrirlas. Es decir, su acabado, su aparentado, o su idea, como les digo, que en el sur del continente les dicen ladrillo visto. Tal vez sea mejor que el ladrillo aparente, que es lo que decimos nosotros, pero bueno, la idea del ladrillo aparente, ellos en Tequisquiapan las aparentan con mucha perfección y allá arriba no tanto. Es decir, las juntas generalmente las embarran, pero no las rebajan como lo hacen la mayor parte de los artesanos de la región de Tequisquiapan. Bueno, ¿quién inventó esa técnica? Pues nadie en especial. Es una técnica inventada por todos y por nadie. No hay un autor, no la inventó ningún arquitecto, ningún ingeniero, ningún constructor especializado. Y yo les decía que esto tenía de entrada una ventaja y una desventaja. La ventaja es que se puede usar este sistema sin necesidad de pagarle nada a nadie. ¿Por qué? Porque no hay derechos de autor sobre el sistema constructivo. Esa es la ventaja. La desventaja, digo yo, es que no se enseña, o la consecuencia, no se enseña en las escuelas ni de arquitectura ni de ingeniería. Ya lo dije la primera vez, yo no conozco el universo, mucho menos de las escuelas ahora, que me hablan de 300 escuelas de arquitectura, ¿no? ¿Quién dijo? ¿300? 130. ¿Más o menos? Yo me quedé cuando eran 150. 160 por ahí, hace 4 o 5 años. Ahora le dicen 300 escuelas. Yo no sé cuántos alumnos sean ahora, pero bueno, en la enorme mayoría de esas escuelas no se enseñan. ¿Por qué razón no se enseñan? Es otra cosa que yo nunca he entendido. Miren, en las escuelas vemos estructuras de concreto, estructuras de metal, a veces estructuras de madera. ¿Por qué no ven estructuras de ladrillo? Pues la única explicación es que no es un conocimiento inventado por los académicos. Y decíamos que en este sentido a veces el saber académico es demasiado prepotente y facuo. Cree que todos los conocimientos se producen dentro de las aulas. Y eso en el campo de la construcción no es cierto. En el campo de la construcción hay un enorme arsenal de información, de conocimientos que están fuera de las aulas. Y que la única manera de conocerlos pues, es revisarlos o investigarlos y obviamente regresarlos y traerlos al ámbito académico si es que se quieren enseñar. Bueno, entonces este conocimiento de esta manera sabia e inteligente de hacer cubiertas es ese tipo de conocimientos. Conocimientos de la realidad constructiva, pero no de la realidad académica. Bueno, entonces, primera condición. No es un conocimiento, insisto, inventado por nadie específicamente, se puede construir con ese sistema. Segundo, como es un sistema muy inteligente y muy sabio, es un sistema económico de hacer una cubierta, comparado con otros sistemas, como hay muchos para hacer las cubiertas. Yo reitero lo que he dicho ya, yo cuando presente estas ideas, reitero que yo las presento porque yo estoy convencido de que es una forma inteligente de hacer un techo de bajo costo. No es la única forma, ni es la forma. Es una manera, una técnica de construcción que permite hacer un techo con bajos costos. ¿Por qué razón? Fíjense, no se usa cimbra, no se usa cimbra. Tal vez podamos pasar las primeras imágenes. Así está, es algo que se hace al aire. Esta es una foto que casi me parece perfecta, y digo perfecta, pero porque no la hice yo, claro, obviamente. Esta foto es del hijo, él es Gabriel Baldomero Jaramillo González, arquitecto maestro de obra que se hizo bovedero trabajando con nosotros. Él no era bovedero. Ya hemos platicado que los bovederos son de dos tipos: los que por generación sus antecesores han sido bovederos, abuelos,
padres, etcétera, y los que han aprendido de ver el sistema. Este es el caso de Gabriel. Él es el oriundo de Valle de Bravo. Entonces, él era, Jorge, si te acuerdas, ayudante o segundero del maestro Tito. Era, ¿cómo se llama? ¿Maestro Tito? ¿Te acuerdas? Bueno, pues él, ahí lo conocimos. Ahí lo conocimos trabajando para otro maestro como ayudante del otro maestro. Bueno, trabajaba en la compañía donde Jorge era el principal constructor de esa compañía. Bueno, entonces, ustedes lo ven, va al aire. No lleva, entonces, ni en el proceso constructivo no lleva cimbra. Luego, segunda característica, no lleva hierro, no hay varillas. ¿Cuántos gramos de varillas hay allí? 0 gramos, 0 gramos. No existe. No se refuerza con varillas. Segunda característica. Tercera característica, no lleva concreto, tampoco. No lleva una losa de concreto encima o una losa de concreto abajo para después hacer la capa de ladrillo. No lleva nada. No lleva refuerzo alguno. Cuarta característica, el ladrillo es pequeñito. Eso sí tengo que demostrarlo desde acá abajo. ¿Hay algún fumador empedernido de estos fumadores? ¿Sí? Que me preste una cajetilla. Con gusto, maestro. Mira, tiene que ser. ¿Quién crees que tiene que ser? Nada menos que aquí. Marroquín. El ladrillo que se usa para colocar ahí, lo que están viendo atrás, es un ladrillo más chico que el ladrillo de pared. El ladrillo de pared, así por números generales, ladrillo de barro común, estamos hablando, es 6, 12, 24. Y ese ladrillito que está ahí arriba es 5, 10, 20. Claro, 5, 10, 20 significan 1000 centímetros cúbicos. 6, 12, 24, hay que hacer la multiplicación. A estas alturas, que la sangre no está precisamente en el cerebro, va a ser algo complicado, pero bueno. 6 por 12, 72, por 24. Eso sí es pregunta de posgrado, yo digo. Bueno, multipliquemos por 25, que son 100 cuartos, ¿está de acuerdo? 72, no lo hagas, lo pone con la cabeza mejor. No, porque si no lo que engorde es el dedo. No, multiplicas por 25, que son 100 cuartos. 72 por 100, 7200. Entre 4, 3600, 1800. Pero nos sobra ¿qué? Un 72, porque multiplicas por 25. 1800 menos 72. A ver. 1728. Entonces, fíjense, por reducir 1 centímetro el grueso y 2 centímetros el ancho, etcétera, pasamos de 1728 centímetros cúbicos a 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Ese ladrillo que ustedes están viendo allí pesa alrededor del 60% del peso del ladrillo de pared, lo cual es perfectamente lógico. ¿Cómo debe ser un ladrillo para soportar cargas? O debe ser grande y pesado. ¿Cómo debe ser un ladrillo para lo contrario, para ser soportado? Pues pequeño y ligero. Entonces, ese ladrillo pesa 1,5 kilos. ¿Cuánto pesa el ladrillo de pared? 2,600, porque hay que multiplicar 1728 por 1500 kilos por metro cúbico, que es la densidad del ladrillo. Entonces, eso nos da 2,592, casi 2,600, 2 kilos 600 gramos el ladrillo de pared, 1,5 kilos el ladrillo de techo. Entonces, una característica, el ladrillo es ligero, pequeño, primera. Segunda característica, no se coloca vertical, que es una de las tendencias más tradicionales. ¿Por qué? Porque miren, si yo quiero colocar un ladrillo verticalmente, ¿qué pasa? Yo digo que la ley de la gravedad es necia y nunca pierde. Siempre gana. Entonces, no es posible, se cae. Entonces, ¿saben lo que hicieron estos en general, sabios y hábiles constructores? Se dejaron de construir, dejaron de tratar de construir con el ladrillo vertical, y entonces lo que hicieron es esto, miren, lo recargaron. Yo le llamo a esto, por esto, la técnica del ladrillo recargado. En vez de querer mantenerla vertical, simplemente la acostaron, ¿sí? La ladearon, la recargaron, la recostaron, como quieran. Entonces, automáticamente, cuando ustedes colocan el ladrillo recargado, ya no se cae.
En esto hay muchas referencias, yo solo doy una. Busquen a un autor francés, escritor, que se llamó Roger Caillois. Se escribe Caillois, ¿sí? Roger Caillois. Él dice que a lo largo de la historia solo dos civilizaciones han entendido el fenómeno de la construcción: los antiguos egipcios y los mesoamericanos. Y cuando se le pregunta por qué, dice, es que miren, las pirámides que construyeron, ¿qué son? Son construcciones caídas, ya se cayeron. Esas construcciones van a ser eternas. ¿Por qué? No se van a caer nunca, ya se cayeron. Bueno, toda proporción guardada, este sistema es un sistema de ladrillo caído. Ese ya no se va a caer. Desde el momento de construirlo, ustedes no persisten en la idea de luchar contra la gravedad, sino simplemente recostarse un ladrillo sobre el precedente desde el principio a fin. Ahora, hay complejidades, por supuesto, no está tan sencillo como lo que acabo de decir. Uno empieza inclinado más o menos a 45 grados en el origen, vamos a ver por qué los 45 grados en los diagramas, y luego se empieza a verticalizar. Cuando Gabriel llegue a la parte del cierre de la cubierta, entonces sí va a estar rigurosamente con el ladrillo vertical. Pero miren, ¿por qué no se cae? Hace rato dije que se caía si lo pongo vertical y ahorita no. A ver, soy un tramposo, ¿no? Cualquiera. A ver, ¿por qué no se cae? ¿Por qué no se cae si está vertical y hace rato se me caía todo cada rato? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No estoy haciendo nada, bueno, ya saco la raya. ¿Por qué no se cae? Porque el sudor de mi mano se adhiere al celofán de la cajetilla, por eso pido siempre una cajetilla. Entonces, ¿qué pasa? No se cae por adherencia. Bueno, entonces en el sistema inteligente y sabio del común de la gente, pegan el ladrillo seco, a diferencia del ladrillo que ustedes saben cómo se usa para colocar las paredes. Se mete en grandes tinajas con agua y de ahí se saca para colocarse. Entonces se pega seco o semiseco, depende de las características del clima, depende de las características de la arena en el lugar, pero la idea es esa. Entonces, tres características: un ladrillo pequeño, ligero, un ladrillo que se pone recostado, recargado contra el anterior, y tercero, se pega seco. Bueno, gracias, José Luis. Bueno, la fotografía ya no dije, es del hijo de Gabriel, que lo acompaña, que tiene el mismo oficio que él, se llama Paco Jaramillo. Digo que es casi perfecta si le hubiera salido este pedacito, ¿no? Pero bueno, esta es la foto desde abajo. Ah, bueno, miren, aquí está el mortero. Luego veremos con qué mortero se pega. Hay dos distintas pegas. Actualmente ya lo hacen con mortero de cemento y arena. Y anteriormente lo hacían con una mezcla terciada, le llamaban los maestros, que es cemento, cal y arena, exactamente. Y la proporción era 1 de cemento, 1 de cal, y la arena variable según la arena del lugar, pero puede ser 6 a 8 veces. 6, y también de la mano del artesano, hay quienes ponen más arena, les gusta la mezcla con más arenosa que otros, etc. La mezcla es más líquida que pastosa. Nunca he sabido la cantidad de agua, eso sí, discúlpenme, nunca. Siempre me han dicho, pero no lo registro, no lo recuerdo cuántos litros de agua. Esta es la misma fotografía vista por arriba. Entonces aquí están otra vez los pequeños pedazos. Hay una cosa interesante que no se puede ver en las fotos, pero en la realidad se ve. Él agarra el ladrillo, lo presenta en el lugar donde va a quedar, lo baja, le pone el mortero y lo vuelve a poner y le pega con la cuchara. Porque una vez puesto el ladrillo no se puede mover. Si se mueve se cae. Yo al principio les he comentado que en los cursos que daba yo me fusilaba una frase de Federico García Lorca en un poema que se llama Son de Negros en Cuba y que dice curvas de suspiro y barro. Y en broma, por supuesto. Me decía, bueno, ¿y por qué usas esa frase? Y digo, por dos cosas. Primero,
porque son curvas de barro, están hechas con piezas de barro. Y lo del suspiro, yo decía que la razón más técnica que he encontrado a lo largo de los años para decir que por qué no se cae ese ladrillo es que uno lo toma, le pone el mortero, lo pega y tiene uno que suspirar muy hondo. Y si el suspiro es bueno, no se cae. En serio, créanme. Suspira uno mucho al llegar y no se cae. Bueno, no se cae por lo que hemos dicho, la adherencia y la colocación. Sí, una pregunta más. La colocación del tabique entre hilada y hilada tiene que ser traslapado con un muro vertical o no es. No necesariamente, porque vamos a ver, es una pregunta muy interesante. Es que en realidad lo que se hace con ese sistema son arcos geométricamente hablando, pero no son arcos estructuralmente hablando. A ver, voy a hacer mi debut y despedirme como croquisista. Miren, a ver, lo voy a hacer aquí. Miren, suponiendo que fuera, esta es la planta, entonces uno empieza a construir a partir de las esquinas y se empiezan a hacer hiladas que van recargadas, como hemos platicado, recargadas contra la esquina, por supuesto, y aquí pues igual van así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas hiladas van recargadas, van recostadas. Si yo hago la sección cortando por la diagonal, entonces encuentro que los ladrillos van así, como hemos platicado, así. Creo que eso sí van a venir algunos esquemas en ese sentido. Aquí estaría la cadena del cerramiento del muro, aquí vendría el muro, etcétera, y esto es lo que hemos platicado ya de los 45 grados. Pero luego esto se va verticalizando y cuando llega adentro ya el ladrillo ya llega en posición vertical. Entonces estas son hiladas de ladrillo curvas, es todo. Pero no son hiladas que sean arcos, no hay una clave, no hay una pieza en el centro que reparta hacia los dos, todas van hacia atrás, todos los ladrillos están recargados hacia atrás. Hago la mención del ladrillo en relación a la pregunta del maestro con el tabique, simplemente por una razón académica. Nosotros en el campo profesional sabemos que el tabique es la pieza de barro cocida que usamos en las paredes. Pero fíjense que resulta que en ningún país donde se hable español, incluida España y toda Latinoamérica, le llaman tabique al tabique, sino que le llaman ladrillo. La pieza de barro cocida es ladrillo, porque el tabique tiene otro sentido en esos países. A mí me pasó las primeras veces que tuve oportunidad de ir a algún lugar, y entonces yo hablaba del tabique, y el tabique me dicen, ¿a qué te refieres con el tabique? Pues tenía yo que explicar la pieza de barro, pero resulta que tabique quiere decir otra cosa. Tabique es esa pared que está allí, profesor, académicamente hablando. Yo no digo que aquí salgan y a los maestros de obra le digan, fíjate que el tabique ya no es tabique, ahora va a ser ladrillo, porque para colmo el ladrillo, pues, le llamamos ladrillo al delgadito con el que hacemos las azoteas, o se terminan las azoteas. Tabique es una palabra de origen árabe. El 40% de las palabras que usamos en español tienen origen árabe. ¿Por qué razón? Pues ustedes lo saben, el dominio de los árabes en España casi 8 siglos, bueno, de 711 a 1492 para los espíritus exactos, 781 años de dominación, significaron que en el lenguaje el 40% de las palabras tienen origen árabe. Y la raíz de la palabra tabique es tasbik, es esta, es tasbik, que se escribe así, K-S-B-I-K, y quiere decir pared delgada de ladrillos. Miren, nosotros en el cuerpo tenemos un tabique nasal. ¿Qué es el tabique nasal? Una división entre las dos fosas nasales, una división delgada. Entonces un tabique, arquitectónicamente hablando, es toda una pared que está formada por muchos ladrillos. Este tasbik viene de otro verbo que se llama sabak, que quiere decir entrecruzar, entrelazar, unir. Bueno, esa es la raíz. Y la palabra ladrillo, sí, su raíz es latina, latereris, y quiere decir pieza de barro cocido. Entonces,
en términos generales, por eso hablamos del ladrillo como la pieza de barro y de un tabique. Fíjense, hablamos por ejemplo, aquí no, porque no es la materia, que hay bóvedas tabicadas. ¿Por qué? Porque están hechas por capas. Todo el sistema de los españoles, no solo el sistema catalán, sino el sistema de Extremadura, que son las dos regiones en España donde se construye con ese sistema, se hace a base de capas. Entonces, les llaman ellos correctamente bóvedas tabicadas, es decir, hecha a base de capas. Bueno, entonces, se juntan al llegar a los centros, entonces ya se empieza a hacer una hilada en cada uno de los mantos de la cubierta y se cierra. ¿Qué quiere decir? Que hay 4 mantos. Este manto que está aquí es igual a este, igual a este, igual a este, cuando es una planta cuadrada. Pero entonces, todas estas hiladas van recargadas, así como está el esquema, hacia atrás. Este ladrillo no se cae porque se recarga en el de atrás y si hiciéramos el paralelogramo de fuerza, pues estoy seguro que la resultante caería sobre el ladrillo que está en la parte posterior. Bueno, entonces, no hay refuerzos, esa es una de las características, ¿sí? ¿Qué tipo de cubiertas se pueden hacer? Pues todas las que se imaginen, es decir, plantas regulares, cuadradas, rectangulares, en forma de L, plantas poligonales, regulares, hexagonales, octagonales, etcétera, o plantas irregulares, poligonales también, con la irregularidad que ustedes quieran. Aquí vamos a ver toda esa gama. En este caso, por ejemplo, es una cubierta que está saliendo. Bueno, otra cosa, los desplantes de las bóvedas no necesariamente son de 2.10 o de 2.25 para arriba. Se pueden hacer así, por supuesto, pero pueden variar. Es decir, las directrices de las superficies pueden bajar y subir. Vamos a ver que pueden ser líneas rectas, que pueden ser líneas curvas, simples, o líneas curvas mixtas, con curvas de distintos radios, o con curvas rectas curvas, por ejemplo, combinaciones, n número de combinaciones para las directrices. En este caso, este es un cuarto de círculo, una línea recta, y del otro lado tiene otro cuarto de círculo. Hay un esquema que creo que ilustra esto. Bueno, miren, esta fotografía a mí me gusta, sobre todo esta, porque el detalle de la colocación del ladrillo no es solo con la mano, es un detalle más delicado. ¿Con qué? Con los dedos. Entonces, aquí el maestro Gabriel Baldomero Jaramillo González coloca el ladrillo con una sutileza tal, una delicadeza, que no es el manejo solo a base de la mano, sino que diría, algunas herramientas se manejan manualmente, otras se tienen que manejar con los dedos. Bueno, yo digo que en esta técnica se maneja a ambos niveles, con la mano y con los dedos, en el ajuste y en la colocación de los ladrillos. Bueno, aquí miren, los cierres, aquí ya casi está vertical. Tal vez llegue vertical en un cuadro de unos 50 centímetros por 50 centímetros y ya se tenga la verticalidad. También la altura de ¿cómo se llama? De los andamios que el maestro pone, los pone conociendo su altura, para que al terminar lo que le está pasando aquí a Gabriel, con la mano estirada le dé espacio para poder colocar los últimos ladrillos y no tener que mover el andamio y cambiarlo y levantarlo para el cierre. Él sabe su tamaño, mide la altura del andamio en función de la colocación más baja, el inicio de la bóveda y el inicio terminal de la cubierta. Este es otro bovedero, este es de San José Iturbide, se llama Ignacio Dorantes Espino. Él vino aquí a hacer un ejercicio hace muchos años. Creo que aquí hay algunas personas que estuvieron en ese curso de hace muchos años. Bueno, miren, yo he aquí trazado un sistema de unión que es que es un sistema en forma de zigzag, donde se va un ladrillo de cada lado. Un ladrillo del lado derecho, de izquierdo, derecho, etcétera, y hace una especie de cierre. Bueno, esa es una manera de cerrar un manto con otro. Aquí están viendo ustedes una manera distinta. Esto es en la Universidad de Yucatán.
En Yucatán, en la Guay, allí no hay ladrillo. Ustedes saben que toda la plataforma yucateca es caliza, no hay arcilla, salvo en una región que se llama Tecash, donde hacen unas vasijas de barro enormes. No es miento, digo este tamaño, hermosísima, pero solo en esa región. Bueno, de esa región, los del Aguay, comentamos, bueno, y ellos saben, trajeron parte de ladrillo y otra parte lo hicieron con ladrillo de suelo cemento. Bueno, aquí otra pregunta tal vez no formulada y contestada. ¿Se puede hacer con ladrillo cocido o se puede hacer con adobe, ladrillo sin cocer, o se puede hacer con ladrillo estabilizado o con tierra estabilizada? ¿Qué características tiene la tierra estabilizada? Con la que hemos trabajado nosotros es una mezcla 10-90, 10% de cemento, 90% de arcilla y mezclada para formar los pequeños ladrillos con la dimensión que ya hemos platicado. Y aquí miren, al llegar a la esquina, a esta esquina que yo tengo aquí, en vez de seguir las hiladas paralelas a estas, las del lado derecho y las del lado izquierdo paralelas a estas, se hacen hiladas atravesadas. Entonces, aquí no solo eso, sino que aquí el Nacho Dorantes hace una hilada con relieves, no respetando la superficie lisa de la cubierta por abajo, sino poniendo unos ladrillos de punta y haciendo que sobresalgan del paño general de las hiladas con las que inició. Aquí estaría la esquina y inició esto. Bueno, aquí tal vez se vea un poco por los colores, o en la siguiente, aquí tal vez se vea. Miren, aquí están los mantos. Estos mantos son de suelo cemento, ladrillo de suelo cemento, y aquí vienen hiladas de ladrillo recocido, hiladas de suelo cemento, una combinación al gusto y al arbitrio del maestro constructor. ¿Sí? Nosotros le dimos la cantidad, más o menos 50-50% de ladrillos recocidos y 50 de ladrillos de suelo cemento, y él los fue colocando según su leal saber. Él pregunta, dice, arquitecto, ¿quiere que le haga una figura? Pues sí, Nacho, sí, con mucho gusto, haz una figura. Y entonces la figura, él la intenta hacer con los triángulos, cambiando la posición de los triángulos. Aquí se terminó el ladrillo de suelo cemento, y cuando cambia de dirección, él lo que está haciendo en el piso, si yo dibujo la planta de esa bóveda, aquí, esto sería la planta, y el dibujo en planta, lo dibujo recto, aunque no son líneas rectas, son curvas. Es primero, salir de las esquinas a 45 grados, como ya lo platicamos, y cuando llega aquí, la siguiente posición de los ladrillos es esta, así, haciendo una especie de ¿qué? Petatillo será, ¿cómo se llama? Aquí, otra vez aquí otra vez, aquí, etcétera, aquí, etcétera, hasta llegar al cierre. O sea, va cambiando de dirección conforme va cerrando el cuadro, va siendo parte de un cuadrado, un rombo, un cuadrado, un rombo, un cuadrado, y en esos giros va haciendo este dibujo que es el que está allí en la fotografía que ustedes están viendo. Bueno, aquí la del cierre, por lo que hemos platicado, aquí ya prácticamente, ya no sé los grados, pero 89 y cacho, 90. Aquí están prácticamente verticales, pero es un cuadro muy pequeño, tal vez 40 centímetros por 40. Aquí están los ladrillos que ha puesto marcando un relieve, o sea, poniéndolos no sobre el paño de la bóveda, sino haciendo sobre relieves de la hilada que marca el cambio, la hilada que marca el cambio de esta dirección a esta dirección. Y lo hizo también en las anteriores. Aquí, esta hilada, miren, aquí están los ladrillos sobresalidos. Estos salen aquí para cambiar la dirección de este manto a la dirección que viene aquí, tal y como está aquí, como si en cada cuadro o cada rombo, el inicio de cada cuadrado o cada rombo fuera una hilada donde hay salientes hacia sobresalientes, sobre relieves hacia el interior
de la cubierta. Bueno, es la misma fotografía, igual el cierre completo de... Aquí es algo largo de explicar. Miren, este tipo de cubiertas tienen ciertas características que yo voy a tratar de dibujar aquí. Miren, cuando uno ve las cubiertas desde fuera, la cubierta se ve así, ¿sí? Entonces tiene una determinada dimensión perceptual. Es otra cosa que es otro terreno larguísimo de platicar. Ya platicamos la primera vez de la elipse de la visión, esta idea de que vemos asimétricamente, a derecha e izquierda simétricamente, pero arriba y hacia abajo no. Entonces tenemos una elipse de la visión. Entonces esto tiene que ver con el sentido perceptual de las obras arquitectónicas. Cuando nosotros vemos estas figuras por fuera, pues tenemos esta sensación. Pero cuando nosotros penetramos al espacio, de repente el espacio crece. Tal vez regrésate la anterior, por favor. Miren, esta es una... Yo no sé si ustedes podrían calcular de qué dimensión es esa bóveda que está allí. Está muy difícil, pero ¿de cuánto creen? ¿Para cuánto les gusta? ya más barato. ¿Para cuánto les gusta? Sí, es cierto, es una bóveda pequeña. Es una bóveda muy pequeña, muy chica. Tiene un peralte en relación al desplante del orden de 80 centímetros a 90 centímetros y mide 4x4, pero yo diría que ahí la proporción da la impresión, perceptualmente hablando, de ser espacios muy grandes. Eso sucede cuando estas superficies se ven por dentro, y cuando se ven por fuera, pareciera ser, si yo trazo aquí un plano perpendicular a la línea de la visión, aquí tengo que registrar toda la dimensión de la cubierta. Eso, ¿cómo decirlo? Ustedes vieron una película, ustedes son aficionados al cine, vieron una película de Werner Herzog, el famoso cineasta alemán, que se llama El enigma de Gaspar Hauser. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nadie la ha visto? Está en todos los cineclubes que hay aquí, en los cineclubes universitarios. Werner Herzog es un connotadísimo director de cine alemán, el autor de Fiskarraldo. Fiskarraldo, ¿se acuerdan? Esa historia que trata de llevar un barco a través de una montaña. ¿No la recuerdan? Sí. Bueno, pues ese señor dirigió esta película, El enigma de Gaspar Hauser, y es el autor del guión también. Entonces, Gaspar Hauser es un personaje enigmático que aparece en medio de una pequeña plaza pública en una pequeña ciudad del centro de Europa, a los 20 y tantos años de edad. Se calcula 20 y tantos años. No se sabe si es un personaje real o un personaje mítico. Entonces, había vivido apartado de todo contacto con los seres humanos. Entonces, su manera de pensar y reaccionar era muy distinta a la que estamos acostumbrados, porque llevamos el proceso de, ¿qué diremos?, de domesticación, ¿no? A nosotros nos van domesticando desde la niñez. Nos dicen esto no, esto sí, esto no se vale, esto no lo puedes hacer, esto está mal, etc. Lo van a uno guiando y formando dentro de una estructura determinada de acciones y de pensamientos también. Bueno, este señor no había tenido ese proceso. Y entonces todo el mundo se burlaba de él, de la forma de reaccionar. Entonces lo llevaron una vez a la plaza central de la ciudad, donde había la iglesia y una gran torre de la iglesia, ¿no? Y él vivía en un mísero cuartucho de 2,5 metros por 2,5 metros. Entonces le pregunta, fíjense lo que pone en su pensamiento el director, le preguntan a Gaspar Hauser, ¿qué es más grande, Gaspar? ¿La torre de la iglesia, la iglesia central de la ciudad, o tu habitación? Y entonces, bueno, Gaspar ve la torre. Las imágenes son muy elocuentes, está viendo, de repente se voltea a la derecha, se voltea hacia atrás, regresa y ve y dice, es más grande mi cuarto. Entonces todo el mundo se ríe, dice, no, ¿cómo? Es muy tonto, etc. Y le preguntan por qué. Dice, es que la torre, cuando yo
vivo a la derecha, o a la izquierda, o atrás, la torre desaparece. En cambio, mi habitación contiene todas mis miradas. Fíjense. Entonces, un espacio que es capaz de contener todas mis visiones, ese espacio es mucho más grande que una torre que solamente veo cuando estoy parado enfrente. Bueno, esto es una ilustración lateral, un breviario cultural para que vayan a ver el enigma de Gaspar Hauser, pero lo que quiero decirles es que algo parecido sucede con este tipo de construcciones. Cuando uno entra, cuando uno está en el interior de ellas, crecen perceptualmente hablando. Obviamente las dimensiones por fuera y por dentro son las mismas, esas no cambian. Perceptualmente hay una idea distinta del espacio dentro de ellas que fuera de ellas. Bueno, vamos rápido. Bueno, esta me gusta presentarla porque es el único sombrero que hace bóveda. Es Nacho Ignacio Durán Espino, pero aquí solamente salió su guante blanco y... bueno, pero regresa a la mano. Nomás para explicar, hay bóvedas donde toda esta parte está recargada hacia acá y toda esta parte está recargada a la derecha. Entonces, al llegar al centro, queda una especie de ojo, que obviamente se puede cerrar con el sistema que vimos hace rato, atravesando los ladrillos o simplemente siguiendo las hiladas paralelas, pero cada vez la hilada es más corta porque el ojo se va haciendo más pequeño. Entonces, este es el recargue, lo que decíamos. Aquí lo que el arquitecto preguntaba, aquí hay cierto traslape, pero puede no haberlo así rigurosamente. Por ejemplo, aquí pues ya no está la mitad, sino aquí tampoco es exactamente la mitad. Miren, arquitecto, aquí está una hilada, aquí dijeron están casi alineados, ¿no? ¿Por qué? Porque no importa, no importa el cuatrapeo, no sucede lo que sucede en una pared, ¿vale? En la pared sí hay que cuatrapear para amarrar las distintas posiciones de los ladrillos. Aquí no. Aquí las hiladas están solamente esta recargada sobre esta, etcétera, 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 hasta llegar al extremo del que parten en los dos lados extremos. Bueno, la vista de abajo y lo que les decía, la forma de ojo en la que se va cerrando para que el recargue de todas estas venga hacia la izquierda y todo el recargue de estas hacia la derecha, ¿sí? Bueno, hay formas muy complejas. Damos 6, 15, 20, a esa hora voy a cortar la hora. Miren, por ejemplo, aquí viene el manto desde un piso abajo, este es un segundo nivel, y aquí el ángulo es de 270 grados. Vamos a ver eso. Los ángulos no solo son de 90 grados o 135 grados o incluso que 180 grados, que podrían estar abiertos hacia más de la mitad de 180 grados, sino que hay ángulos que pueden ser mayores de los 180 grados. Y veremos, no en estas bóvedas, pero en otras, que el sistema geométrico de las cubiertas es una combinación de concavidades y convexidades. Es una unión de concavidades y convexidades. Y en este juego de ambos, la superficie toma resistencia, porque es una superficie que se tuerce y que obviamente desde el punto de vista geométrico no puede definirse con toda precisión. Pero esto, aquí ya la bóveda ya no va hacia adentro. Esto que dibujé ahorita, ¿dónde está? Bueno, en la otra, los 4 mantos van hacia adentro, ¿sí? Los 4 se ven así. Hay concavidad desde el punto de vista de la parte inferior, pero aquí ya la bóveda no tiene espacio para ir adentro, la bóveda va para afuera, porque el ángulo en el terreno, en los muros, es de 270 grados. Esto lo veremos en la luz. Otro ejemplo más claro. Aquí está otro detalle, aquí están 270 grados y miren la manera en que se resuelve la esquina. Claro, aquí está más complicada la solución porque no solo es la esquina, sino que hay un arco. Entonces, es sin muro y sin pared horizontal. Entonces, el arco tiene que dar la vuelta. Aquí es donde yo huyo. Cuando les digo hay que hacer esto y me voy rápido, porque me preguntan, no tendría la menor idea. Esta es solución de ellos, porque es lo que quiero decirles. Hemos hecho una absurda división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual.
Pareciera ser que los arquitectos somos los que piensan y los obreros solamente los que hacen, y no es cierto. Ellos, tanto como nosotros, piensan, y piensan muy bien, y piensan a veces mucho mejor que nosotros. A mí esta solución no se me hubiera ocurrido. Yo había visto hacer la solución de Ignacio Dorantes, que era tratar de conservar el mismo manto, pero de repente aquí el maestro dice, mira, pues yo ya no voy a conservar el manto, yo hago un escalonamiento y esta hilada ya no coincide exactamente con una superficie continua. Bueno, este es otra vez Nacho. Aquí miren, el claro es como de 8 metros y la bóveda hacia abajo es de 12 metros, que viene de un piso a un segundo nivel, y aquí los bordes, ustedes ven, ya son muy arbitrarios, ya las curvas vienen así, hacia abajo, vuelve a subir, etcétera, etcétera. Este ya lo hemos visto, lo fuimos a ver en la visita. Hay un pasillo, entonces la directriz se abre y estas hiladas empiezan a llegar a un punto más amplio, entonces ya no sigue con las hiladas, pone atravesado y luego otra vez las hiladas hacia arriba. Ya tenemos esto del juego, de los dibujos, de las cubiertas. Bueno, esta es otra dimensión. Este es un señor, es una bóveda de 6×10. Este es Antonio Hinojosa. A esta obra quisimos ir, pero ya era mucho por la complicación. Está en Pachuca, Hidalgo. Es un salón de fiestas ¿cuántos son? 26 metros de largo por 10 metros de ancho. Esta es la bóveda central, está hecho de 3 bóvedas. Miren lo que hace aquí. Encontramos en Cholula un ladrillo de baja cocción, me refiero a 600 grados de cocción en vez de los 1100 con los que normalmente se cuece el ladrillo rojo, que tiene unas características en la composición de la arcilla con caolines y feldespatos que a esos 600 grados queda de color blanco. Entonces es este ladrillo, y este es el normal, el que todos conocemos. Aquí otra vez el dibujo que ustedes vieron hace rato en Yucatán, aquí pues lo vuelve a hacer Antonio Hinojosa, aquí a 45 grados, cruza, cuando llega otra vez al rombo que está aquí, vuelve a hacerlo paralelo a estos, o sea queda otra vez un triángulo, una sección triangular, hasta que vuelve a juntar, etcétera, etcétera, hasta llegar al centro. Aquí es donde les dije la primera vez que son esas cosas que uno, pues, uno da gracias por vivir aquí en México, porque hay mucha gente que dice al revés, que uno debería vivir en otro país. Bueno, no, yo creo que por fortuna uno vive aquí, porque este señor que está trabajando a 8 o 10 metros de altura, que es la primera vez que está usando un material que yo se lo estoy presentando, nunca lo he usado anteriormente, y que le digo que va a hacer un dibujo. Cuando después de toda esa explicación le digo que hay que hacer un dibujo, me dice, bueno arquitecto, además si quiere le hago una greca. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es decir, es como si yo le dijera a un trapecista, mira, tienes que ir en el trapecio, agarras el otro y te cuelgas. Y entonces él me dice, sí, como no, con mucho gusto, pero además me voy a dar una machincuepa. ¿No? Y además quíteme la red, porque yo no necesito red, ¿sí? Algo parecido. Y entonces él me dice, le hago una greca. Y entonces en una mesa empieza a armar esto que ustedes ven aquí, que es el ladrillo puesto a 45 grados. Y que ya les dije yo, la imagen que me recordó es nada menos que don Rogelio Saldona en su despacho, en el segundo piso de su despacho, enfrente de la Plaza de Toros de Santa Marta en Bogotá, Colombia, tenía un taller. Y en ese taller tenía N número de ladrillos de distintos colores, sabores y dimensiones. Entonces ponía una bata de trabajo, y entonces empezaba a hacer sus combinaciones, lo mismo que estaba haciendo Antonio Hinojosa. Cuando yo lo estaba viendo a él, me estaba yo acordando que una vez tuve la oportunidad de estar en el despacho de Saldona viendo cómo él hacía sus dibujos con ladrillos reales. Y ya que llegaba a una combinación que le gustaba, llamaba a sus colaboradores para que dibujaran lo que él ya había hecho con ladrillos de veras. Fíjense, Comenio, el famoso pedagogo, decía, el problema de las escuelas es que las escuelas enseñan las palabras y la realidad lo que nos enseña son las cosas.
Dice Comenio, las cosas son la sustancia, las palabras son el accidente. Las cosas es el cuerpo, es el organismo, la estructura. Las palabras son la cáscara, decía él. Bueno, pues este señor física, él no sabe dibujar, o no, al menos no intentó agarrar el lápiz, simplemente en la mesa hizo este dibujo y dije, bueno, pues está bien, si lo quieres hacer, pues algo y lo hizo. Bueno, vamos ya rápido. Bueno, miren el detalle que creo que dibujé aquí hace rato. Aquí está Ignacio Dorantes en la Universidad Autónoma de Chiapas, aquí poniendo el sistema. Miren, primer paso, se pone un medio ladrillo a 45 grados, ¿sí? Primer paso del proceso. Aquí lo está haciendo abajo, la bóveda está aquí arriba, pero como había muchos asistentes al taller, se lo hizo al nivel del piso. Claro, tiene la mezcla. Después de eso, miren, pone tres piezas de ladrillo sobre el primer ladrillo que puso aquí, 3 piezas. Aquí está. Luego, bueno, aquí está poniendo la tercera pieza de es de longitud variable, entonces no en todas, en las menos entran ladrillos completos. Para que entre un ladrillo completo en una hilada, pues tiene que medir 60, 80 o 100 o 120 centímetros. Hay hiladas de 45, entonces son 2 ladrillos y una pieza de 5, o hiladas de 55, 2 ladrillos y una pieza de 15, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es variable. Entonces aquí ya está con la curvatura y el primer arco. Aquí ya está la siguiente hilada. Obviamente les digo, la cantidad de personas será necesario hacerlo abajo para verlo. Aquí está ya el principio de la esquina esta que yo dibujé en el croquis anterior. Y aquí ya es el otro, en otro caso, pues ya está arriba, ya está en la bóveda de arriba, haciendo la cubierta. Aquí otra vez, aquí si mal recuerdo, va 1, 1, 1. Y entonces ya empieza a hacer una hilada para acá y otra hilada hacia los dos lados. Y ya, aquí vamos al primer ejercicio, 7:20, señores, 1 hora, 10 minutos de 7:20 a 7:30, si son tan amables, para continuar la segunda parte, ¿sí? Bueno. Si son tan amables, vamos a pasar fotografías muy rápidas, porque son mucho material, de talleres que hemos realizado a lo largo del tiempo, en donde tratamos de difundir esta técnica constructiva. Quiero decirles que las cubiertas que hemos hecho experimentales, las hemos hecho con estudiantes o con personas que nunca han construido ni siquiera un muro. No se trata solamente de hacer un muro completo, sino que gente que no tiene ninguna experiencia, dicho en pocas palabras. Y los resultados son bastante halagüeños en el sentido de que se puede hacer, aunque es evidente que las primeras pues no quedan perfectas. Entonces vamos a mostrar aquí algunas de ellas y si me haces favor de apagar la luz, alguien por favor, si eres tan amable, por favor, ¿sí? Creo que sí, por favor, sí. Apaga la luz. Las primeras, las 2 y 3. Sí, está apagando. Terminando esto y antes de mostrar los ejemplos, quisiera hacer el corte para que si tienen algunos comentarios o preguntas, hacerlos antes de mostrar ya los ejemplos de las distintas posibilidades que tiene el sistema constructivo. Hay cosas que no he dicho. Digo que es económico. ¿Qué tan económico es construir con esto? Quiero darles el dato general. Comparando contra un sistema de una losa de concreto en claros pequeños, estoy hablando de una losa de 3x3 o de 350 por 350, construir con este sistema cuesta alrededor del 60% del costo de la losa de concreto. Si son claros mayores, porque con este sistema se pueden construir hasta 11 metros de claro menor, es decir, pueden ser bóvedas de 11 por 12 o 11 por 15
11 por 18. Ustedes comprenderán, en claros de 6, 7, 8, 9, 10 metros, la diferencia se incrementa. El ejemplo que yo puse de la bóveda en Pachuquilla, quiero decirles que el costo de esa bóveda y el peso fue el 25% del costo de una losa de concreto que se iba a poner originalmente. Se querían poner traves de concreto de 10 metros, por supuesto, a cada 3.50, y luego una losa de concreto plana y luego el relleno arriba. Quiero decirles que el peso de ese espacio, de ese salón de fiestas, era alrededor de 180 toneladas de peso. Bueno, con el sistema de las cubiertas que ustedes están viendo, se construyó con la cuarta parte del peso, con 45 toneladas de peso. Se hizo en ladrillo lo que se iba a hacer en concreto con 180 toneladas. ¿Qué quiere decir? El edificio pesó 135 toneladas menos de lo que se había supuesto inicialmente. El costo, les digo, alrededor del 25 al 30%, tomando en cuenta el costo del relleno, por supuesto, que la losa plana requería y que estas cubiertas no requieren porque ya tienen una pendiente natural. Bueno, entonces, hablaremos después del detalle y de los costos. Este es el arquitecto Walter Krug, de Uruguay, director de la red del CITED. El CITED es el organismo de ciencia y tecnología para el desarrollo. Ya no es ahora. Se llamaba la red 14C. Y la red 14C, el nombre es Transferencia Tecnológica para el Hábitat Popular. Él coordinaba desde Uruguay y hacía muchos planes y proyectos. Por ejemplo, el último que recuerdo era un plan que se llamaba 10x10. 10 técnicas constructivas en 10 países de Latinoamérica. Digamos, 10 técnicos, cada uno especializado en una técnica, hacer construcciones en 10 países diferentes. Bueno, el coordinador de todo eso es Walter Krug. Acaba de sacar un libro que se llama así, Transferencia Tecnológica para el Hábitat Popular, que yo acabo de recibir hace unas cuantas semanas. Bueno, pasemos. Esto está en la Universidad de la República Oriental, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República Oriental de Montevideo. Miren, como ustedes ven, él nunca, se llama Pedro Lorenzo, él nunca había hecho una bóveda. Entonces, obviamente, si ustedes ven, la curva no es perfecta. Aquí viene como recto, le quedó recto y luego ya dio la curva y más o menos es curva. Es difícil para un artesano que está acostumbrado a poner hiladas de ladrillo en la cual debe ser exactamente en un plano, que de repente en la bóveda cada ladrillo tiene que doblarse o quebrarse en la dirección con relación al anterior. No pueden quedar dos ladrillos alineados, dicho de otra manera. Miren, ¿cómo le quedó? Le quedó aquí en forma de arco, al principio. Pero ya, bueno, está bien. Aquí ya al último ya medio pudo tomar la curvatura. En fin, la unión que les he dicho, la más sencilla, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Son bóvedas experimentales, muchas de ellas, hay otras que se quedan. Este caso es bóveda experimental. Los asistentes al curso y simplemente en un desnivel allí en el patio de la Facultad de Arquitectura, entonces empezamos 2 mantos y se hizo solo esa preparación. Lo que querían era ver la unión de un manto con el otro. Esto es en Pachuca, Hidalgo, ya no existe, era la cafetería de la Universidad La Salle de Pachuca. Perdón, ¿me ibas a decir algo? Bueno, en esta foto esas líneas directrices que se ven pueden ser lambrón para controlar la geometría o las hiladas. Sí, ahorita vas a ver, esto que está aquí es varilla de 3/8. Ponemos varilla de 3/8 o tubo de PVC de media pulgada o de 3/8 que toma la curvatura natural. Empezamos los ejercicios poniendo una varilla de 3/8, pero hay que hacer un escantillón en el piso y trazarla. En cambio el tubo no hay necesidad porque el peso del tubo le da la curvatura natural. Claro, tienes que poner en el centro un polín o un soporte para dar la altura que quieres en función de la flecha. Ya veremos qué relación tiene el claro con la flecha
del espacio. A mayor dimensión del claro, mayor flecha. Ya lo platicamos el otro día. Es un sistema que se tiene que pensar en 3 dimensiones. Porque no basta pensar en 2 dimensiones, sino que cuando la dimensión del espacio crece, la altura del espacio crece. Lo que no sucede con el sistema ortogonal, como ya lo platicamos en una ocasión anterior. Aquí la geometría es pentagonal del espacio que están construyendo. Quiero decirles que en este caso los artesanos vieron de qué se trataba, los albañiles, y entonces se fueron, vieron el primer día y el segundo ya no llegaron. Entonces todo lo que hicieron, lo hicieron los estudiantes. No quisieron ya hacerlo. Miren, aquí está el espacio y aquí están en este caso son las varillas de 3 octavos, hay un pie derecho y todo esto está hecho por los estudiantes del tercer semestre de la carrera de arquitectura en esa universidad, en ese entonces. Miren, eso sí es una planta cuadrada y aquí están las guías. Entonces cada hilada tiene que pasar encima de la guía. Esa es la referencia. Los maestros ya especializados ya no usan guías. O bueno, yo digo que sí tienen una guía, pero ¿dónde está la guía? En el cerebro, ¿no? Mentalmente saben, pero no usan una guía física. Bueno, en otros casos hemos hecho desniveles sobre el terreno y entonces para no poner los andamios y entonces sobre ese nivel se hace la construcción. Claro, se pone a nivel el desplante de unas 2 o 3 hiladas de ladrillo y aquí están otra vez las guías. Las guías van en las diagonales. Quiero decirles, esto es en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. En los alrededores de Caracas hay un campamento, Laurel. Les platiqué que ya la vez pasada y lo reitero ahorita, que en esa universidad, la Facultad de Arquitectura, los maestros de construcción cada semestre tienen que hacer una práctica constructiva con los alumnos, según el tema del semestre. Entonces van allí y hacen sus ejercicios en un área de varias hectáreas, o sea, un terreno grande que está en los alrededores de la ciudad de Caracas y hacen su práctica constructiva. Entonces allí una vez hicimos este taller junto con otros arquitectos, que no los tengo aquí. Es Fruto Vivas, por ejemplo, que hizo otras técnicas constructivas. Bueno, aquí está el colín para mantener la altura, aquí está la curvatura que ya se trazó en el piso con un escantillón y aquí están empezando Aquí pasó algo igual, abandonaron los albañiles, no quisieron. Hay gente que le gusta aprender otras cosas y hay gente que no le gusta. Y hay gente que le gusta aprender pero no que lo vean. Entonces aquí no quisieron que lo vieran, que los vieran los alumnos estar pegando los ladrillos porque se caen. No es posible que todos los ladrillos queden perfectamente estables, sino algunos se caen, no les gustó y se fueron y otra vez solo el grupo de los alumnos trabajando en las 4 esquinas. Bueno, lo mismo. No sé por qué son tantas. Bueno, la unión, ya lo que platicamos, la manera de unir, aquí están uniendo atravesadamente en vez de seguir con las hiladas paralelas a las que están desde el principio, etc. Esto es en otro lado, este sí es un artesano colombiano de Cúcuta. Cúcuta, Colombia, es el lugar, es frontera con Venezuela, el lugar donde están los yacimientos más ricos en arcilla del país. Allí es la cantera del material que se utiliza en toda la República de Colombia, se extrae de la zona de Cúcuta. Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. San Cristóbal es la ciudad que está en la frontera con Venezuela y esta ciudad se llama Cúcuta. Había el encuentro internacional de la arcilla cada año, lo organizaba allí un ingeniero Ricardo Esteves, pero desde hace 6 años lo dejó de hacer. Allí asistieron todos los ladrilleros y así que ustedes puedan conocer en América Latina, desde Eladio Dieste, que fue el primero, el Togo Díaz de Córdoba, Argentina, y nuestro maestro Carlos Mijares, por supuesto, aquí de México,
muchos más, mucha gente que hacía de la arcilla su principal material de construcción. Esto es en Tucumán, Argentina, donde hicimos el primer, este es Rafael Mellace. Ya les he dado los datos. Él es el director del CREATIC, el Centro Regional de Investigación de Construcción con Tierra. Yo creo que es el Centro Regional de Investigación de Construcción con Tierra más importante de Latinoamérica, porque ha desarrollado muchas técnicas propias, partiendo obviamente de las que inició CRATER, la famosa organización francesa de trabajo con tierra. Entonces es Rafael Mellace con 2 L's, el coordinador de él hace ya varios años, porque ahora ya no llega ni a pelo lateral, pelo superior y pelo lateral. Otra vez en un desnivel del terreno se hizo la zanja para no preparar todas las cadenas, castillos, etcétera, etcétera. Esta bóveda que ya vimos hace rato es otra vez Ignacio Hernández. Esto es en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Es un cañón pequeño, esta sí se quedó allí en un espacio que tenía la universidad, en una zona marginada de Ciudad Juárez. ¿Ustedes saben cuáles son las zonas marginadas de Ciudad Juárez? Todas. En una de ellas, allí estaba ahora. Puede ser ahí cercano a los feminicidios. Esto es en Cochabamba, Bolivia. Estos son las viguetas que se usan para el sistema de vigueta y bovedilla. Entonces, miren, increíblemente, los maestros nos dicen, yo necesito 5 centímetros para apoyar el ladrillo. Allí es un arquitecto, Mario Moscoso, era el decano de la escuela, decano les dicen allá a los directores, y entonces él se empeñó que fuera con la vigueta de vigueta y bovedilla, pero esta pestaña es como de 1,5 cm o 2 centímetros. En realidad es muy pequeña para lo que yo tenía la experiencia de hacer bóveda. Además quiso que tuviera 2 puntos altos y 2 puntos bajos, y entonces pues aquí están, miren, montando las viguetas sobre muretes de ladrillo, y este es el maestro constructor de Demetrio. Es muy chaparrito, es de 1,50 y le decíamos de 1,5 metros. pero él nunca había pegado un ladrillo, bueno, en este sistema, y él, a pesar de la enorme dificultad de la pestaña de dimensiones muy pequeñas, y a pesar de que tenía las directrices inclinadas, realizó la bóveda con una enorme habilidad y talento constructivo. Aquí está otra vez, estos ya son tubos de PVC, miren la chía, ya son tubos de PVC, y aquí está el inicio de la bóveda, y estos son los puntos altos. Entonces se va a avanzar 3/4 partes con los puntos bajos, y luego también se va a iniciar desde los puntos altos. Bueno, ya sigamos muy rápido porque lo que vean. No importa mucho el acabado superior, porque encima lleva una capa de ferrocemento, o sea, un mortero cemento-arena, proporción 1:4, que ya hemos platicado. Entonces, no se trata de dejar la superficie aparente por arriba, se deja aparente por abajo, pero no arriba. Vamos a ver la foto de la terminación. Bueno, aquí otra vez está aquí, todavía no empiezan las esquinas superiores. Aquí sí ya están los 4, miren, aquí están los 4 marcos. Los 2 inferiores, y de los 2 superiores ya se juntaron. Nada más que él inteligentemente también está recargando el manto de arriba sobre el manto de abajo. No está haciendo la línea esa que hemos platicado, 1, 1, 1, porque además el centro está aquí. Entonces él va uniendo esto de manera de pensar. Los son habilísimos, porque en la mente tienen que llevar la idea de la terminación de la bóveda que no está construida. Empiezan a construirla, pero mentalmente tienen que pensar en dónde van a acabar. Claro, en una planta cuadrada y de dimensiones idénticas en todos los lados, y la altura también, uno sabe que el remate de la bóveda va a estar en el centro. Pero hay muchas bóvedas de las que vamos a ver que el remate superior de la bóveda no está en medio, sino que está desfasado hacia un lado o hacia otro. Como es este caso. Bueno, aquí está otra vez, y van a ver lo que sucede
ustedes lo que decíamos, ya casi terminando, y miren otra vez por dentro, la sensación, la percepción otra vez, quiero hacer hincapié, dan la impresión del tamaño de la cubierta de ser mucho mayor que la dimensión física que tiene. Es un efecto obviamente perceptual. Bueno, aquí conocerán algunos personajes. Este es Ignacio Dorantes, aquí en el patio de la escuela, haciendo un ejercicio experimental otra vez. Aquí está la escuela, ¿no? Conocen otra vez lo que ya han visto. Esto es en Asunción, Paraguay, en la Universidad de Asunción, en un lugar cerrado por las condiciones del clima. Esto es en la Universidad Javeriana, en Bogotá, Colombia, donde el ladrillo es un ladrillo hecho en máquina, o sea, con molde, no hecho a mano como el nuestro. Lamento mucho no tener las fotos de adentro porque la calidad del ladrillo era tal que la impresión interior era mucho mejor que la que podemos darle con el ladrillo reducido que usamos aquí en México. Esto es en Oaxaca, con accidentes, por ejemplo, esta es la entrada, un arco, y entonces las hiladas van sueltas. Aquí la hilada igual, la de siempre, pero al llegar aquí se encuentra con hiladas que van inclinadas y aquí van atravesadas. Es un gimnasio también, una bóveda experimental. Aquí visto por dentro, miren, las hiladas chuecas, aquí se reparten en distancias iguales y esas mismas distancias iguales van aquí, cada vez que las hiladas van inclinadas. Esta es el trazo desde la esquina. Y luego, lo que hemos dicho, atravesado, en vez de seguir con hiladas paralelas así a estas. Hay muchas. Miren, yo cada vez que digo esto, es un tejido de ladrillos. Lo que los artesanos hacen es tejer los ladrillos. Y ustedes saben, como en un tejido de una canasta, pues los tejidos pueden ser de muy distintos tipos y de muy distintos dimensiones geométricamente hablando. Algo parecido sucede con las cubiertas. Bueno, aquí pusimos también dificultades. Aquí está, si ustedes lo ven, no termina en la esquina, sino termina hacia adentro. ¿Para qué? Para que este ángulo sea otra vez un ángulo de 270 grados. Y este ángulo, por supuesto, pues es de 135 grados, 90, 270 en esta esquina. Bueno, esto es en Palma de Mallorca, en una escuela sui generis. Búsquenla por favor en el internet, porque el señor director de esa escuela tiene el material didáctico más enorme, variado y rico que yo haya conocido jamás. La escuela se llama Artifex. Artifex es una palabra latina que quiere decir artesano. Entonces, él ha subido allí a la red y hay una parte de su material que puede bajarse con enorme cantidad de información. Es una escuela para artesanos, no es una escuela para arquitectos. Allí van a estudiar los trabajadores en la mañana, en el día trabajan y a las 6 de la tarde llegan a estudiar de 6 a 10. Bueno, otra vez los tubos de PVC. Este es, bueno, la cubierta, eso es una cubierta muy pequeña en las instalaciones de la escuela. Y es otra vez este es un artesano búlgaro que ya se puede hacer bóvedas mexicanas a Bulgaria. Ahora está haciendo en Sofía, cerca de Sofía, vive una pequeña población que se llama Boris. Y bueno, otra vez el tejido que ustedes ya conocen, etcétera, etcétera. Ya. Bueno, aquí está la planta cuadrada. Creo que esta foto es de Gabriela, si no mal recuerdo. ¿Es tuya? Gabriela, Gaby. Aquí estaba hace un rato, ya no está. Bueno, la planta cuadrada, aquí miren otra vez el 1-1-1, el 1-1-1 de este lado, y otra vez la técnica de cerrar. Este señor, la guía está aquí, ¿no? No lleva guía externa. Este es el modelo de Tuxtla Gutiérrez en la Universidad Autónoma de Tuxtla Gutiérrez, y aquí miren, aquí llegaron a la esquina, vienen las hiladas aquí, y luego viene el escalonamiento este que habíamos platicado, que está en medio, aquí, haciendo combinaciones de hiladas con este viaje y hiladas que van atravesadas como la que
que están aquí en el dibujo, la fotografía. Bueno, es igual. Es el vestíbulo del auditorio de la Facultad de Arquitectura de Chiapas. Bueno, aquí, regresa nomás, por favor, si está grabado. Aquí pedimos dos tipos de cierre. Miren, aquí está en una forma de rombo, la conexión aquí, y en el otro sí, el cierre es normal, uno. Aquí está el otro cierre, miren, este sí va igual, y en este lado y este lado hizo el dibujo que ustedes están viendo. Ignacio Dorantes Espino, el maestro de... Bueno, las superficies no son superficies esferoidales, pero, digo, no son esféricas, perdón, son esferoidales. Este punto está en esfera, todos estos puntos de aquí están en la esfera, igual estos, pero obviamente todos estos no, se salen porque son rectas. Para que estuvieran en la esfera tendrían que ser las directrices curvas. Como son rectas, estas son superficies esferoidales. Se parecen a esferas, pero no lo son. Nosotros hacemos una distinción entre bóvedas y domos o cúpulas. Para nosotros una bóveda es un elemento constructivo cuyo patrón geométrico dominante es el cilindro. Estas son bóvedas. Esta es una bóveda, todas estas están aquí, porque su forma geométrica es cilíndrica. Bóveda viene de la palabra latina volvita, con dos B's chicas, y volvita quiere decir dar vuelta o girar. Bueno, es el sentido de una bóveda. Una bóveda gira o da vuelta y tiene la idea de una cáscara cilíndrica. Esto es una bóveda para nosotros. Las cúpulas o los domos son elementos constructivos cuyo patrón geométrico es la esfera. Entonces, esos son distintos a las bóvedas. Bóvedas por una parte y cúpulas por otra. Bueno, la planta cuadrada ya lo vimos, la cadena con un escalón para atorar los coseos de la cubierta, que cosea muy poco, y la bóveda arriba. Esto es en la Guay, en la autónoma de Yucatán. Bueno, aquí en México, dos maneras: salir de las esquinas o salir del lado. Todo esto va recargado hacia acá, o va recargado a las esquinas. Miren, aquí está. Salen sobre el lado, no sale sobre la esquina, sino sobre el lado, y le va dando vuelta a las hiladas hasta llegar a una altura, y al llegar al centro va a quedar el ojo que ya hemos visto en fotografías anteriores. Aquí está la idea de los puntos de recargue cuando tiende a ser cuadrada y cuando tiende a ser rectangular, como es recargando sobre los dos lados cortos. Son lados de recargue. Cuando la relación entre los lados es mayor a 1.5, y cuando es menor o igual, esto está mal, debería ser la B para acá. Cuando la relación entre los lados es menor o igual a 1.5, se hace saliendo de las esquinas. Cuando es mayor a 1.5 esa relación, se sale de los lados, por razones simplemente de eficiencia constructiva. Hay otra cosa que quiero comentarles. Para hacer una losa de concreto se necesitan alrededor de 5 horas hombre por metro cuadrado. Las horas del carpintero, las horas del fierrero, decimos nosotros, las horas de los albañiles y las horas del carpintero para descimbrar. Para hacer este sistema constructivo se necesitan solo 2 horas hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un sistema mucho más eficiente. Con 2 horas hombre se hace un metro cuadrado. Miren, un espacio de ¿cuánto quieren? De 3x3, de una habitación de 3x3, de 9 metros cuadrados, que en desarrollo tiene 11.25, 12 metros cuadrados de desarrollo, se hace en día y medio. El maestro el albañil y bovedero hace 8 metros cuadrados por día. Entonces, 12 metros los hace en un día completo y mediodía siguiente. Empieza la bóveda el lunes en la mañana y el martes a mediodía ya la terminó. Díganme ustedes cuánto tiempo se tarda en hacer una losa de concreto, aunque sea de ese espacio de 3x3. La cimbra y luego descimbrar y luego el fierrero hacer N número de conexiones. Se han puesto a pensar cuántas conexiones tiene que hacer con la grifa. La grifa es el instrumento que usa el maestro, no vayan a pensar mal. La grifa, para unir las varillas, se hace a cada 15 centímetros. Imagínense,
En una losa, ¿de cuánto quieren? De 4x4 a 15 centímetros. Son 25 uniones en un sentido por 25 uniones en el otro. 625 amarres que tiene que hacer el fierrero para hacer la retícula con la varilla de 3/8. Bueno, miren cómo le hace. Aquí está la primera hilada, esto lo hizo ahí en Yucatán. La segunda hilada, obviamente, la junta del mortero es más gruesa. Aquí empieza otra vez con la tercera. Les dije, siempre empieza con un ladrillo completo en las esquinas y luego la pieza la pone en medio, a la derecha o a la izquierda. Miren, miren cómo va. Estos son claros pequeños, estamos hablando de 1 metro, 1,20. Cuando ustedes no pueden tener un peralte muy alto, porque por la altura, que no quieren tener una altura mayor de un entrepiso normal, entonces se divide la bóveda, en vez de una bóveda de 4x4, en 4 bóvedas de 1x4, y aquí están viendo un segmento de una bóveda de 1 metro por 4 metros de desarrollo. Miren, aquí se ve el doblez, ¿no? Aquí sí, y a partir de esto ya, ¿qué relación tiene? Ahorita lo vamos a ver. Para un claro de 1 metro, el 10%, 10 centímetros de flecha. Vamos a ver que lo normal para claros de 3 y 4 son 20% de flecha, y para claros de 5 metros o más son 25% de la flecha. Lo veremos en un diagrama posterior. Esta es la sección. Aquí están los 10 centímetros, esto es 1,20, lo que hizo allí, el ladrillo de 5, 10, 20. Una vigueta, pueden ser viguetas metálicas, se usan esas viguetas metálicas de 4 pulgadas, o puede ser la vigueta y bovedilla, o puede ser una vigueta de madera, una viga de madera, o puede ser una viga de concreto precolada, etc. Miren el sistema, aquí está la vigueta, y claro, aquí tiene más del 10%, pero si ustedes quieren, pueden darle. Los datos que yo doy son los peraltes mínimos, pero puede ser el 15 o el 20 en claros cortos. Nadie niega la posibilidad de tener peraltes más grandes si ustedes quieren tener una mayor curvatura visible. Este es otro sistema, este es con cimbra. Cuando ven ustedes el ladrillo de cara, es que es un sistema cimbrado, casi siempre. Cuando vean el ladrillo de canto, como en la fotografía anterior, es el sistema de ladrillo sin cimbra. Eso lo hacen en San Luis de la Paz, población pequeña entre Querétaro y San Luis Potosí. Bueno, aquí están los análisis de las flechas en relación a los claros y la diagonal, porque la diagonal, para hacer el trazado de la varilla o del tubo, pues tenemos que saber las dimensiones. No detallo esto, mejor en la siguiente. Aquí está, miren, el resumen gráfico. Si yo quiero hacer una bóveda de 1 metro, me basta el 10%. Una bóveda de 2 metros con el 15% de flecha, 30 centímetros. Una bóveda de 3 metros con el 20% de flecha, 60 centímetros. Una bóveda de 4 metros, igual, con el mismo 20%. Y una bóveda de 5, que ya no ocupo aquí en la hoja, aquí está la mitad, con el 25%. Esos son, aquí está la tabla. 1, 10, 2, 15, 3, 20, 4, 20, 5, 25, en adelante hasta 11 metros con refuerzo de ferrocemento 1, 2. Bueno, algunos de los detalles constructivos. Nosotros modulamos con los peraltes de las escaleras, con 16 centímetros de peralte, ya dijimos. Hacemos escaleras 16-32, no, ni siquiera 17,5-30. 16-32, ya les demostré la otra vez que hacer una escalera de 16-32 con una 17-30, la diferencia son 25 centímetros cuadrados, lo cual es nada. Hacemos cimentación. Bueno, aquí está el detalle con más precisión. Bueno, déjenme decirles detalle. La cimentación es de concreto ciclope, pedacería de piedra o cascajo o concreto vaciado pegado con mortero de cal, obviamente, y arena. Tal vez en el anterior estaba el detalle, Adriana, ¿sí? Ese es el detalle, ¿sí?
más o menos, ustedes saben, el peralte siempre es variable. El ancho no, aquí puede ser de 45 centímetros, 15, 15, 15, y hacia abajo hasta donde esté la capa resistencia. Pero no hacemos cimentación con doble escarpio, con el sistema tradicional trapezoidal, sino simplemente con este sistema, porque las cepas son más chiquitas y ahí simplemente se vacía la piedra. El artesano o el albañil no tiene que estar dentro de la cepa, lo cual obliga a que la cepa sea más grande, la excavación tiene que ser mayor y obviamente el relleno es mayor volumen para rellenar y mayor volumen para excavar. Bueno, ahora sí vamos a la otra. Aquí va, miren, la altura, el cerramiento de puertas y ventanas 2,10 de alto. ¿Por qué razón? Porque las puertas que se compran ahora prefabricadas tienen 7 pies. Y 7 pies son 2,14. Si ustedes quieren hacer una puerta de 2,20 o 2,30 o 2,40, entonces les va a costar más que hacer una de 2,10, porque basta con un triplay de 7 pies. Para hacerla de 2,40 necesito un triplay de 8 pies. Entonces el triplay tendrá un costo mayor. Además, estas puertas ya están prefabricadas. Es otra cosa que vale la pena comentar. Si ustedes mandan a hacer las puertas pensando en unas puertas de tambor normales, con triplay de 6 milímetros, de 2 caras, el maestro les da un presupuesto determinado. Y si ustedes van a toda esta cadena de tiendas que hay ahora, Home Mart, Home Depot, etc., resulta que las puertas son más baratas, pero con una ventaja: no solo cuestan menos, sino que además uno va y sale con 20 o 30 puertas de la obra. En cambio, el maestro, para hacer 30 puertas, pues no las va a hacer de un día para otro, sino las va a hacer en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, y el costo es mayor. Cuando uno analiza sus presupuestos, no está cobrando en exceso, no está queriendo ganar más dinero de lo que debe ganar, pero simplemente sus procedimientos de trabajo hacen que el costo de la mano de obra sea mayor. En cambio, esas puertas son industrializadas, y entonces en un lado entran las tablas sueltas y de otro lado alrededor de 15 o 20, son mesas de trabajo que son variables. Yo las he visto en el sur de Estados Unidos de 20 metros de largo. En un lado está un señor metiendo las piezas, las jambas, los entrepaños, etc. Y del otro lado está un señor recibiendo la puerta hecha en minutos, no les digo que en segundos, pero 5 minutos después, 7 minutos después, sale la puerta hecha, porque está el proceso industrializado. Obviamente los costos de producción pues se van para abajo. Claro, esto es la ruina de todos los pequeños artesanos, los pequeños talleres de carpintería, de herrería, etcétera, pues no tienen perspectiva, no pueden competir. Bueno, 2,10. La cadena de 15, 2,25. Yo modulo con la raíz de 5. Raíz de 5 es 2,24. Aquí tienen, miren, 2,24 es raíz de 5. Esta es la altura de desplante de las bóvedas, en el caso que ustedes están viendo. Esto, la altura, se lleva 14 peraltes de 16 para llegar a este nivel. Y aquí depende, si es una bóveda de 3 metros, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 peraltes más para llegar al piso terminado aquí arriba. Si es una bóveda de 4 metros, necesito 6 peraltes más para llegar aquí, y aquí están los niveles. 320, este será 304, sí, 304 está acá, 320, hay un escalón de diferencia. Esto es 5/14 de raíz de 5. Miren, la idea de modular en la planta, en el piso, los arcos. Este arco tiene 1, 2, raíz de 5, ¿lo ven? Aquí está el triángulo. ¿Cuánto tiene el triángulo geométrico de la escalera? Es 1, 2, raíz de 5. ¿Por qué repetir? Yo copio esto de León Bautista Alberti en su libro Reedificatoria. Estoy hablando del siglo XV de nuestra era. Alberti vivió de 1404 a 1472, 68 años. Y él dijo, un edificio es como un organismo vivo que debe tener proporciones y debe haber un elemento que proporcione toda la construcción del edificio. Él usaba los diámetros de las columnas como su módulo para proporcionar las alturas y las dimensiones en planta de sus construcciones. Nosotros, toda proporción, obviamente guardada, como estoy comparando, usamos los peraltes de las escaleras.
Para nosotros el módulo de organización espacial tridimensional y volumétrica son 16 centímetros, que es el perante de cada escalera, ¿sí? ¿Qué más? Déjenme ver, la modulación vertical, bueno, aquí arriba pasa una capa de, no es un firme de concreto tradicional, se arma con malla electrosoldada 66-10-10 y se da un espesor de 5 centímetros aquí arriba y aquí abajo, si quieren, 7 centímetros. Se rellena con el material más ligero disponible. A veces hemos rellenado con sonotubo, con las fibras de cartón para las columnas, para rellenar con aire. Ya les dije que en la colonia, o más bien en el virreinato, los arquitectos del virreinato rellenaban con vasijas de barro puestas de cabeza, rellenaban con aire las grandes bóvedas de los conventos fortaleza que todos conocen, que son las bóvedas que están en la planta baja, las bóvedas de la cocina, la bóveda del comedor, etcétera, estaban rellenas con vasijas de barro. Bueno, ahora en la época contemporánea pues se puede hacer con sonotubo en distintos diámetros, o claro, se podría hacer con los tubos de cartón de desperdicios de las telas y de las alfombras, etcétera, siempre y cuando tengan la paciencia para ir rescatando a los comercios que usan ese tipo de material. Bueno, una bóveda cuadrada de 720 por 720 con un pequeño accidente aquí. Otra cubierta también. Aquí estamos viendo ejemplos de cubiertas sobre líneas horizontales. Ahorita vamos a abandonar las líneas horizontales para mostrar otras opciones. Miren, hay varias teorías de las estructuras para analizar comportamientos de bóvedas y cúpulas. Una de ellas, la más conocida, dice que a 51 grados y 32 minutos de la vertical, estos puntos se llaman puntos de inflexión. No hay esfuerzo en ellos. Y a partir de ellos, hacia abajo, están las tracciones y hacia arriba las compresiones. Esa es la teoría más adoptada, no es la única. Veremos que hay otra donde dice que cúpulas y arcos y bóvedas pequeñas, todas trabajan la compresión, no hay tracciones, no hay puntos de inflexión, sino que todas tienden a hundirse. Entonces cosean mucho menos que lo que uno piensa. Yo en la práctica profesional limitada que hemos tenido coincido con esta segunda opción, porque la mayor parte de las bóvedas que trabajamos son de 10 metros para abajo. Tal vez en bóvedas y cúpulas de 10 metros o más pueda ser que suceda este fenómeno de la teoría más general del análisis de las estructuras. Todo esto tenemos que platicar con Alfredo, porque él no me ha dicho nada, porque es muy decente, pero algún día, bueno, nos dirá ya en privado qué piensa de esto. Claro, se pueden hacer las cubiertas sobre perímetros circulares, por supuesto. Esto es la casa que vimos en la primera visita, la casa de Puerta Vaca. Obviamente también sobre círculos completos. Aquí, yo lo muestro esta porque me parece la obra más artística hecha por un movedero que yo haya visto. A quien no conozco, porque esto está en Ciudad Juárez, Chihuahua, y yo fui a ver la bóveda cuando estaba terminada, ya no conocía el movedero. Pero miren, el señor, en vez de hacer desde aquí hiladas concéntricas, que sería lo más sencillo, aquí hace esto, miren. Hace hiladas que van girando como las hélices de un motor, un reguilete, como un reguilete en planta. Imagínense en planta, y entonces a partir de una altura determinada, entonces sí ya le pone su tapa y ya hace las hiladas concéntricas con el dibujo del sol. Ahora me han dicho, una compañera que vive allá y que trabaja en la Universidad de Ciudad Juárez, que ahora le dijo el movedero que hizo una haciendo aquí el calendario azteca. Imagínense, nomás, que ahora sí, ratos de ocio, el calendario azteca que fue una bóveda. Entonces tengo que ir a verla porque será algo realmente interesante. Bueno, miren, las bóvedas radiales, ya se las platiqué el otro día,
que son, aquí vienen las hiladas de la pared y luego le dan vuelta a las hiladas hasta hacer el círculo completo y hacer la cubierta. Esto se puede hacer, pero no sin cimbra. Esto se puede hacer con cimbra. Y puede ser una cimbra pequeña de 60 o 90 centímetros de ancho que se vaya corriendo conforme se va avanzando. Entonces se pone la cimbra, se fragua el mortero y entonces sí ya se hace la cubierta. Yo les dije que esto es lo que quise hacer yo acá y a mí se me cayó, por supuesto, porque yo no sabía que no se podían hacer sin cimbra, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver esta bóveda que también la vimos en la visita. Miren, ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10. ¿Cuántos ángulos? 270 grados, miren. 90, bueno, 90, aquí otros 270, 135, 135, 90, aquí más o menos 90, más o menos 90 y aquí 270. Bueno, bien. Se trazaron, aquí al bovedero se le acaban los muros. Viene aquí con esto hasta aquí, ya no puede seguir y con la otra llega del otro lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Estas hiladas y estas tiene que hacerlas hacia afuera, ya no hacia adentro. Ya dije, el juego de concavidades y convexidades. ¿Para qué? Pues para respetar la geometría que se le está dando de la planta, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sale de esta esquina y esta esquina, sino sale de este lado. Y entonces hace la bóveda así, como la ven, y luego sale de esta esquina y le sirve de base, etc. Todo esto ya, obviamente, nosotros sugerimos, pero ya no hacemos, no pedimos que se haga. Bueno, bóvedas sobre tramos inclinados. Vamos a ver la bóveda de esta escalera, que es una escalera común, pero tiene una escalera atravesada. Aquí vienen las directrices y entonces viene desde abajo y de repente tiene que subir la directriz para tener la altura de la puerta y poder entrar en la escalera que es transversal. Bueno, aquí igual, miren, está empezando de abajo hacia arriba. ¿Cuál es la única condición? Que el ladrillo viaje de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo no se puede, se cae, porque no tiene soporte alguno. Entonces, la condición es que ustedes piensen a la hora de proyectar la superficie de la cubierta, que haya manera de construirla viniendo de abajo hacia arriba siempre. Bueno, aquí por ejemplo, viene de abajo, venía, de abajo aquí viene, miren, este es un pasillo y la escalera de una casa, habitación sencilla. Él viene de aquí y su última hilada es hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya viene la cadena de forma pentagonal hacia abajo. Ya no puede seguir poniendo estas hiladas. Entonces se regresa y empieza a construir de abajo hacia arriba. Estas son fotos de obra, que otra vez también no es común. La mayor parte de los arquitectos enseñamos fotos terminadas, ¿no? Para que se vea glamorosa la obra, ¿no? Pero la idea es que se vea en el proceso. Para entenderla hay que ver las fotos, digo, las obras en proceso. Claro, también cuando uno las ve terminadas puede entenderlas, pero en el proceso es mucho más fácil o más sencillo para el aprendizaje. Bueno, miren, aquí una curvatura hacia acá, aquí una curvatura hacia afuera, se cruzan y entonces sube la bóveda y en el fondo es una cubierta de un pasillo común y corriente. Bueno, aquí vamos a ver una bóveda sobre estas líneas que están aquí. Esta es la diagonal. La figura geométrica es un cubo. Y estas son las diagonales de las dos caras del cubo. Y este es el centro de la cara del cubo que está hacia la izquierda. Y esta es la arista del cubo y terminamos con una curva hacia abajo. Otra vez desde abajo. Esto es el andamio, por supuesto. Aquí sí había que ir moviendo el andamio porque la geometría de la cubierta obligaba a ir hacia arriba siempre. Entonces había que tener varias posiciones del andamio. Híjole, 8:20. Estamos ya terminando. Bueno, miren, aquí bóveda de entrepiso, el ladrillo recocho. No hay castillos en las esquinas, simplemente el traslape de los ladrillos. Se amarran unos con otros, esa es nuestra teoría. Pero
habrá que platicarla y discutirla. Aquí viene una curva sobre líneas rectas y viene el relleno hasta esta altura y luego el piso superior. Ya estamos terminando, se ve por abajo. Estas son burbujas de vidrio soplado que se venden aquí en San Fernando. Es la única casa de vidrio soplado que existe ya. Había una en el centro de la ciudad y ahora creo que es la única que está ahí. No sé cómo se llama, San Pablo o San... ¿Se acuerdan? No sé si alguien conoce. Está junto al velatorio. Entonces, burbujas de vidrio soplado. ¿Saben quién hizo este acomodo? ¿Quién cree? El maestro. Yo nada más le di las burbujas y me fui rápido, ¿no? No es cierto. Ahí sí, el criterio, un poquito el criterio. Las burbujas grandes en el perímetro exterior y las burbujas chicas adentro. Cuándo de un color y cuándo de otro, y cuándo de un tamaño y de otro, como tú quieras. Perdón. ¿Y no se te ha presentado alguna grieta por peso, diferencia de pesos, movimientos, Pues mira, grietas aquí la bóveda. Déjame recordar, porque déjame ver. Yo lo que, bueno, la posible experiencia es esta. La bóveda en sí no tiene agrietamientos. Si la base de apoyo de la bóveda tiene movimiento, la bóveda se agrieta. Entonces, si los muros de carga o las cadenas o las traves son las que se mueven, entonces la bóveda tiene que moverse. Entonces se producen las grietas. Yo he visto, por ejemplo, en los sismos del 99, todo lo que sucedió en Puebla, y muchas de ellas, las bóvedas estaban intactas por ellas mismas, no se cayeron, pero al moverse los apoyos, se agrietaron. Entonces había que reforzar las grietas, poner inyecciones a base de limadura de hierro, ¿te acuerdas? Se hacen expansores para rellenar las grietas y volver otra vez a trabajar. Yo digo que son elementos muy estables, pero tan estables como los apoyos que tienen. ¿Sí? Mientras más rígidos sean los apoyos, más estables son las cubiertas. Pero sí hay opciones. Otro modelo que he visto, recuerden a Hassan Fathy en Nueva Gurna, allí en la ciudad de Luxor, en donde muchas de las bóvedas están agrietadas, pero estas son de adobe. Son de adobe pegadas con lodo. Entonces allí no hay material que tome las tracciones. Los restauradores dicen que hasta antes de la invención del concreto, el único material que tomaba las dilataciones era la cal. Entonces, la cal, como el mortero es de cal y cemento, entonces yo creo que las juntas tienen cierta capacidad para tomar esfuerzos de tracción. A la compresión, pues el ladrillo toma todo lo que uno quiera, ¿no? Pero a la tracción, la cal es el material que puede absorber las dilataciones. Bueno, aquí otra vez la planta, aquí está la geometría, esta esquina, miren, esta tiene no 270, tiene 315 grados. Esta esquina es esta. Aquí están 315 grados y la bóveda viene para acá, para la puerta, para acá, etcétera. Bueno, también se pueden hacer bóvedas curvas y se pueden hacer interrupciones en las cátedras porque se acaban. Son 8:30. Sí, por favor, si nos prenden la luz, si son tan amables, no llamen a las partes. Ya que metemos la próxima semana. Bueno, antes de que se vayan, perdón, quiero decirles otra cosa, se me ha olvidado, pero si nos prenden la luz, por favor, ¿sí? Miren, Víctor Arias no vino, es el compañero que ya ha estado aquí en meses anteriores. Y sucede esto. Yo escribí hace muchos años unos artículos en el periódico Excelsior y resulta que el libro que edita la mitad de esos artículos publicados en ese periódico quedaron de entregarlo el día de mañana jueves, pero hay que confirmarlo. Entonces, si es así, haremos la presentación del libro el próximo lunes a las 6 de la tarde en unos 20 minutos o 30 minutos con Víctor Arias, posiblemente el arquitecto también, si es que no tiene compromiso,
el diseñador del libro, que fue el arquitecto Mario Ramírez Gutiérrez, y nosotros haremos la presentación del libro y luego continuaremos con la idea de la cátedra a partir de las 6:30. Por favor, sean tan amables de poder llegar temprano, se les sugerimos que lleguen temprano para que usemos la primera media hora para la presentación del libro. Sí lo entregan el día de mañana. Siempre hay que poner el sí porque no sabemos si es sí o no. Pero si no, empezamos con la cátedra y si no, empezamos con el libro. ¿Sí? Gracias.